Creo que estamos de entre 2 semanas a 2 años de un crash, el mayor crash de la historia. Siempre que pregunto a la gente, ¿qué te enseña la escuela sobre el dinero? La mayoría contesta, bueno, no es importante. Recuerdo que tenía 9 años, estaba en cuarto curso y le pregunté a mi profesora de primaria, ¿cuándo aprenderemos sobre dinero? Ella parecía... tenía cosas puestas en el pelo que le daban un ligero aspecto a bruja. Me dijo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Le dije, ¿quién te dijo eso? Deberías haberlo aprendido en la escuela dominical. La corrupción se adentra en la religión y en todo lo demás. Por eso no te educan sobre el dinero. Piensan que es algún tipo de problema religioso o algo así. Realmente no lo entiendo. Es interesante que te preguntaras eso a una edad tan temprana. ¿Cómo pudiste cuestionarte esas cosas a una edad tan temprana? Bueno, es porque fui de casualidad a una escuela de niños ricos. Estaba en Hilo, Hawái, la ciudad más al sur desde Miami. Me encanta Miami. En un lado de la calle estaba el colegio Hilo Union. Recuerdo que si tirabas una pelota de béisbol, llegaba al colegio del otro lado, Hilo Riverside. El colegio Riverside era para niños ricos. Era una escuela pública, pero eran dueños de las plantaciones. Mis compañeros de clase eran los dueños de las plantaciones. Al otro lado de la calle estaba la primera generación de inmigrantes de las plantaciones. Y así me di cuenta de que era pobre, aunque mi padre fuera el jefe de educación, mi padre pobre. Y fue entonces cuando me pregunté cómo podían tener esas bicicletas tan bonitas, por qué pertenecían al club náutico, por qué iban al club de campo, pero ¿sabes lo que realmente me impactó en casa? Porque yo no podía ganar dinero en ningún lado. Solía recoger pelotas de golf llevándolas en una bolsa. Hacía autostop en el club de campo. Me sentaba en un carrito de golf para conseguir una hamburguesa, la cual costaba 25 centavos. Era mucho dinero para una hamburguesa en aquel entonces, porque la mayoría de las hamburguesas costaban 15 centavos en la ciudad. Pero estábamos en el club de campo. Terminaba yendo a la puerta trasera del club de campo para pedir mi hamburguesa, y cuando miraba a través de la puerta, allí estaban mis compañeros de clase, en el club de campo. Vaya, fue cuando me di cuenta de que era pobre. Me pregunté cómo es que sus padres pertenecen al club de campo y mi padre pobre, jefe de educación, no puede permitirse venir. En ese momento todo empezó a encajar para mí. Volví al colegio Riverside y le pregunté a la profesora con adornos en el pelo que lo llevaba recogido, ¿cuándo vamos a aprender sobre el dinero? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Hoy lo mismo en la escuela dominical. Vaya, todo el sistema educativo está orientado a ser antidinero. Eso es fascinante. Las religiones también. Sí, absolutamente. ¿Cómo sería para ti la buena educación financiera en la escuela? ¿Qué te gustaría haber aprendido? Bueno, fue muy sencillo porque mi padre pobre conseguí molestarle lo suficiente. Le dije, ¿cuándo voy a aprender sobre el dinero? Me dijo, ¿por qué no acudes al padre de tu mejor amigo, mi compañero de clase? Ese era Mike en el libro. Cambié su nombre, por supuesto, porque su familia no quería ser reconocida. Le dije, ¿por qué el padre de Mike sabe de dinero? Mi padre pobre respondió, porque es un empresario. ¿Y eso qué es? ¿Qué eres tú? Soy un empleado. Solo tenía 9 años y estaba aprendiendo 2 palabras nuevas, empleado y empresario. ¿Cuál era la diferencia? ¿En qué diferían? ¿Entiendes? Entonces mi padre pobre dijo, bueno, un empresario debe saber sobre dinero, un empresario debe hablar el lenguaje del dinero. Yo dije, ¿qué? Terminé preguntándole, entonces, ¿qué eres tú? Respondió, soy un maestro de escuela, soy un empleado. ¿Y por qué tú no has tenido que aprender a hablar el lenguaje del dinero? Porque todo lo que quiero es una nómina y una pensión, nóminas y pensiones. Realmente esto me pasó cuando tenía 9 años, por lo que terminé estando completamente confundido. Cerca de la ciudad estaba Little Dinky, una pequeña plantación azucarera en Taluca. Como dije, mis compañeros de clase eran dueños de las plantaciones y los niños de enfrente, los del colegio Union, eran miembros del sindicato y trabajaban para las plantaciones. Concluí, soy pobre. Me senté con mi padre rico, el cual irónicamente nunca fue a la escuela, pero él tampoco quería enseñarme sobre el dinero. Seguía rechazándome. No me di cuenta de que era parte del proceso. Quería averiguar cuánto quería aprender. Como todos sabemos, como empresarios, la venta comienza cuando el cliente dice que no. Y así, cuanto él más decía que no, yo más presionaba. Seguía regresando a hablar con él. Siempre me decía, sal de aquí, muchacho. Esa fue la primera prueba de mi padre rico. La prueba número 2 fue, si te enseño, tienes que trabajar gratis para mí. Pregunté, ¿por qué gratis?
porque si te pago, pensarás como tu padre pobre. Los ricos no trabajan por dinero. Por eso, si lees Padre Rico, Padre Pobre, lo encuentras escrito. Los ricos no trabajan por dinero. La confusión era absoluta para un niño de 9 años. Así fue como todo el asunto de la educación financiera comenzó para mí. Me di cuenta de que mi padre pobre estaba persiguiendo un doctorado que significaba pobre, indefenso y desesperado. En el mundo académico, los maestros de la escuela, la mayoría de ellos no lo saben. Son buenas personas, pero no saben que son. Y mi padre pobre seguía diciendo, bueno, si consigo mi doctorado, entonces estaré a salvo. ¿Doctorado? ¿Qué es eso? Aunque había ido a Stanford y a la Chicago Northwestern, seguía sin saber nada sobre dinero. Y así nuestros hijos, la gente joven de tu generación, actualmente tienen el cerebro adoctrinado, no educado. Ya sabes, Black Lives Matter, la teoría crítica de la raza. Eso es estúpido. Woke up. Desde luego, ya no sé qué diablos está pasando. Nuestro sistema educativo está más corrompido hoy que, digamos, hace 60 años, cuando yo era un niño. La diferencia entre empleado y empresario es fascinante, lo que significa cobrar un sueldo y cómo eso cambia tu mentalidad. Vamos a entrar en esto y en todo el tema de la cultura woke. Me sorprende que saliera como lo hizo. Pero en términos de padre rico, padre pobre, hablas mucho de activos versus pasivos. Mucha gente se sorprendió cuando dijiste que una casa es, en realidad, un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? ¿Puedes explicar la diferencia entre un activo y un pasivo? Hay una cuestión mucho más importante. Verás, el lenguaje del dinero. Hay que saber la definición de la palabra. Lo bueno de todo esto es que si quieres ser rico, simplemente tienes que aprender a hablar el lenguaje del dinero. Por ejemplo, si quiero ir a, digamos, España, aprendería español. Soy japonés de 4ª generación. Si quisiera ir a Japón, aprendería japonés. Pero cuando vas a un sistema escolar, aprendes el idioma de un profesor. Ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, ahorra dinero, paga impuestos, sal de las deudas y compra una causa porque es un activo. Lo único que tienes que hacer es aprender las palabras. Mi padre pobre llamaba a su casa activo. Mi padre rico decía que una casa era un pasivo. Se trata de nuevo del poder de las palabras y el lenguaje. La diferencia entre ricos y pobres son las palabras. Y las palabras son gratis. Cuando lo digo, naturalmente molesta a los maestros de escuela, que son en su mayoría... no son malas personas. En 1965 leí el Manifiesto Comunista de Marx. Mientras lo leía, iba a la Escuela Militar de Nueva York. Leyendo el libro me di cuenta, oh, Dios mío, mi familia es comunista. Creían en los impuestos, creían en abolir la propiedad privada. Actualmente Klaus Schwab dice, no tendrás nada y serás feliz. Todo eso es el manifiesto comunista. ¿Por qué la gente no se da cuenta de eso? Porque esa afirmación, no tendrás nada y serás feliz, para el 2030 es tan malvada. Lo siento dentro del alma. Por lo tanto, ¿por qué tú y yo podemos sentir lo malvado que es, pero mucha gente no es consciente de lo comunista y tóxico que es? Bueno, porque actualmente están usando la educación postmodernista, no hablan de cosas específicas, hablan de generalidades como, si digo que todos deberíamos ser iguales, no estarías en desacuerdo conmigo. Estaría de acuerdo, cierto, todos deberíamos ser iguales, pero no es la realidad, exacto. Entonces, el comunista postmodernista, el marxista en nuestro sistema académico, habla de tópicos como la igualdad, esto o aquello, y es lo menos específico posible. Sin embargo, como capitalista, debo hablar de hechos, cifras y de historia. Pero ellos quieren cambiar la historia. Todo esto es el proyecto 1619. El hecho es que en Estados Unidos tenemos que pagar impuestos. Bueno, Marx dijo que el impuesto progresivo sobre la renta es esencial para la propagación del comunismo. Y así mi padre pobre creía en el pago de impuestos. Mi padre rico no. De nuevo tenemos una palabra. Impuestos. Cuando nos fijamos en lo que Biden está haciendo ahora, acaba de armar a 87,000 agentes de Hacienda. La razón es porque van a ir por ti, a por la pequeña empresa. Van tras el pequeño empresario. A mí no me pueden tocar porque no soy tan estúpido como para pagar impuestos y puedo hacerlo legalmente. Por eso me burlo de mis amigos, Peter Schiff y Mark Moss. Se han ido a vivir a Puerto Rico. Les dije, si fueras un tipo de bienes raíces, no vivirías en Puerto Rico. Podrías vivir donde quisieras y no pagar impuestos. Pero repito, fue Marx quien dijo que un impuesto progresivo sobre la renta es esencial para la propagación del comunismo. Los hechos son que en 1773 América fue fundada como una nación libre de impuestos. Se alzó en contra de tu tierra natal, Inglaterra.
Sí, fue en la fiesta del té de Boston, algo así como, jódete, no pagaremos impuestos. Por eso los hechos reales son que América fue fundada como una nación libre de impuestos. Luego, en 1776, tuvimos la batalla de Lexington y Concord, es decir, la guerra revolucionaria. Solo observa los hechos, observa la historia. Pero no, estos tipos académicos quieren desdibujar la historia. Quieren usar estas ambigüedades como eso de todos somos iguales. Enséñame el maldito dinero. Y además no quiero pagar impuestos por ello. No podría decirlo si no fuera legal. Hablemos de no guardes tu dinero en una cuenta bancaria. Empecemos por ahí. ¿Por qué la gente no debería ahorrar su dinero en una cuenta bancaria? Tendrían que estar locos. Verás, han imprimido más dinero en los últimos 5 años que nunca antes en la historia. América es ahora la mayor nación deudora de la historia. ¿Por qué no enseñan eso en la escuela? Nuestra deuda respecto al PBI hace unos años era del 90%, respecto a nuestro PBI de producción. Hoy está alrededor del 125%. Cuanto más imprimen dinero, más nos endeudamos. Actualmente lo que están haciendo es imprimir dinero para repartirlo en forma de cheques de estímulo. Todo esto conlleva la pérdida de nuestra riqueza, además de ser un comunismo marxista total. Si aceptaste un cheque de estímulo, eres un comunista. Así es como yo lo veo. Eso es dinero del gobierno. Yo no toco nada del gobierno. Sí que cogí mi cheque de estímulo. No lo hice, solo estaba bromeando. Bueno, sigamos. Han aumentado la deuda y ahora no podemos pagarla. Luego van a subir las tasas de interés, lo que llevará a una recesión. Tienes que estar bromeando. Este tipo Biden va a aplastar todo este país. Europa tiene problemas aún más graves que los nuestros. Alemania tiene serios problemas. Inglaterra tiene problemas. Japón tiene unos problemas terribles. China tiene problemas como nunca antes. Su sector inmobiliario se está estrellando. Para resumir, todo esto comienza con los académicos. ¿Por qué no nos enseñan sobre el dinero? Entonces la deuda está subiendo. Ya no podemos pagarla. Van a subir los tipos de interés y los tipos impositivos bajarán. Porque la economía se ralentizará mucho. Nuestros impuestos bajarán. Eso significa que la deuda se va a acelerar. A eso se le llama espiral de deuda. Creo que estamos de entre 2 semanas a 2 años de un crash. El mayor crash de la historia. Y quiero demostrar que sé de lo que estoy hablando. Está en este libro de aquí, La profecía del padre rico. Porque mucha gente hace predicciones, pero yo puedo demostrar que acerté. Este libro fue escrito en 2013. Fue después de la caída del 2008 y dice, ¿por qué la mayor caída del mercado de valores en la historia todavía está por llegar y cómo puedes prepararte y beneficiarte de ello? Pero voy a cambiar el título porque el mayor crash bursátil de la historia ya ha llegado. Y creo que es demasiado tarde para la mayoría de la gente. Van a ser aniquilados. Sé que está en el libro, pero ¿qué puede hacer la gente para prepararse? Solo una visión general. Bueno, tienes que entender que cuando los mercados se desploman, es como si Neiman Marcus estuviera de rebajas. Si Neiman estuviera de rebajas, ¿estarías llorando? Supongo que no. No, estarías de compras. Me estimula sexualmente pensar que en el crash que viene, porque en 2008, cuando se estrelló, ¡santo cielo! Sí. Me subí al camión y pedí prestados $300 millones. Sin embargo, este tipo, Dave Ramsey, es amigo mío. Dice que vivas libre de deudas. Para el 95% de la población, vivir libre de deudas es una buena idea, porque no saben nada sobre el dinero. Pero si tienes una educación financiera, como mi padre rico me enseñó, desglosada en padre rico, padre pobre, la deuda es dinero. Uso la deuda para comprar bienes raíces a excelentes precios. Por lo que si hoy conduzco un Ferrari, siempre conduzco coches bonitos como Rolls Royce y demás, pero un Ferrari es un pasivo. Aún así, una persona pobre lo llamaría activo. Para mí es un pasivo porque supone un seguro, gasolina, todos los impuestos y todas esas cosas. Por esto, antes de comprar mi Ferrari, podría comprar, digamos, un mini almacenamiento. Y el mini almacén lo compraría con deuda. El flujo de caja del mini almacén pagaría mi Ferrari. Así es como me hago más rico comprando coches bonitos. Por supuesto, Dave Ramsey diría, vive debajo de tus posibilidades. Bueno, eso es bueno para la mayoría de los perdedores, pero si quieres ganar, usa deuda. Conduce coches bonitos. Ve a Neiman cuando esté de rebajas. Creo que es una idea maravillosa. Prefiero ser rico que un pobre sospechoso. No quiero decir que sean escoria, pero ¿por qué querrías vivir siendo pobre? No tiene sentido para mí. Esta es la tierra de América, la libre. Estoy en Miami. Este lugar es espectacular. Me digo, wow, debería mudarme aquí. Tuve que dejar Hawái porque Hawái es una república comunista. Forbes la llamó la República Comunista de Hawái. Y tengo una hermosa casa justo ahí en Diamond Head y demás. Sencillamente no soporto la energía de allí. Todos son comunistas, todos son sindicalistas y demás.
Y es su libertad, es decir, yo apoyo su libertad de serlo. Pero Hawái también es uno de los estados más racistas que ha habido porque, como sabes, es de donde es Obama. Es uno de los más grandes racistas que he conocido. Y no era un niño pobre, precisamente, era un niño rico. Fue a la escuela Punahou. Yo no pude entrar en ella. No es solo que no pudiera permitírmelo, sino que no era lo suficientemente inteligente tampoco. Pero él es tan racista como le dicen. No me lo puedo creer. En Hawái, odio decir esto, pero son racistas contra los blancos. Tengo amigos que son blancos y se están yendo de Hawái en masa ahora mismo. Los llaman Howlies en Hawái. Porque a los locales, a los nativos y especialmente a los asiáticos, no les gustan los blancos. Por lo que todo este asunto del aloha es mentira. Eres racista desde siempre, es decir, no te gusta la gente blanca. Y lo veo en las juntas, en los bancos y en todas estas cosas. Me fijo en lo que hace la gente, no en lo que dice. Actúa con hechos no verbales, no con palabras. No escucho lo que una persona dice, observo lo que hace. Respecto a los bancos, quiero retroceder un poco. Dijiste que los bancos dirigen el mundo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Puedes explicarlo? Bueno, Obama, quien es un buen chico, era uno de los preferidos de Hawái. Y luego tuvimos problemas en Hawái con los muros y cosas así. Por supuesto, él puso un muro. Sin embargo, el resto del mundo y sus casas fueron barridas por el medio ambiente. Pero, ¿Obama consigue poner un muro? ¿De verdad? Por eso observo lo que una persona hace, no lo que dice. Lo que también hizo en 2008 y 2009. ¿A quién rescató? Primero, rescató a General Motors. Luego, a los bancos. ¿Ayudó a la clase media que estaba perdiendo sus casas? No. Fíjate siempre en lo que hace una persona, no en lo que dice. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se rescata a los bancos? ¿Por qué es tan importante proteger a los bancos? Bueno, ¿tú no lo harías? No sé el por qué. Pero empieza en nuestro sistema académico. Nuestros profesores hablan el lenguaje de los profesores de escuela. Yo hablo el lenguaje de un capitalista. Sé que hay un activo y un pasivo. Sé lo que significa rescate. Si lees el libro La criatura de la isla Jekyll, escrito por Griffin, es un libro sobre cómo se creó la Fed. Eso es Jekyll Island. Creo que fue en 1913. En el capítulo de apertura se habla sobre el juego de los rescates. Cada vez que los bancos tienen problemas, todo el sistema está configurado para rescatar a los ricos. ¿En serio? No, ellos no harían eso. Se supone que somos iguales y demás. No. Todo este tinglado es para proteger a los bancos, a Wall Street y a esos tipos. Por eso no ahorro dinero, pido dinero prestado. Es por lo que no poseo acciones, bonos, fondos mutuos, ni ETFs, ni como Tony Robbins recomienda. No toco esas cosas y no confío en el sistema escolar. Soy un empresario, puedo crear mis propios activos. No necesito comprárselos a Wall Street o a los bancos. Definamos, por tanto, la diferencia entre deuda buena y deuda mala, porque dijiste que la mayoría de la gente no debería endeudarse porque eso acabaría con ellos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la deuda buena te hace rico. Es muy simple. Compré una propiedad en San Antonio con mi amigo Ken McElroy. Él es el genio. Escribió el libro El ABC de los bienes raíces. Para mí, quiero decir, para nosotros. Esta propiedad de San Antonio se había estrellado, ya que había estado mal administrada por los propietarios. Habían llevado todo el cable de cobro, todos los accesorios y de repente estaban en ejecución hipotecaria. Eso es lo que muchos empresarios hacen. Se hacen con los activos y los despojan. Entonces entré en este lugar en San Antonio, creo que fueron unos 18 o 20 millones de dólares. Había un inodoro sentado frente a la chimenea. No había alambre de cobro en las paredes. Habían quitado toda la moqueta. Miré a nuestro constructor y me dijo, es un buen negocio. Era la mayor ruina que había visto. Creo que vamos a mantenerlo simple. Lo compramos por 20 millones de dólares con deuda, porque el banco quería deshacerse de la propiedad porque era un pasivo para el banco ya que nadie lo estaba pagando.
como tampoco se estaban pagando los impuestos. Nos hicimos con ello por 20, lo arreglamos y aquí tenemos de nuevo el lenguaje del dinero. Aumentamos el NOI, los ingresos netos de explotación. En el momento que lo rehabilitamos con solo dinero prestado, conseguimos el alquiler y los ingresos netos de explotación aumentaron. Esto hizo que pasase de 20 a 40 millones. La mayoría de la gente lo hubiera vendido de nuevo. Oh, tengo 40 millones. Pero yo no vendo porque la venta conlleva el impuesto de plusvalía. Lo que hacemos es pedir prestado el capital y compramos más propiedades. Oh, wow. Y así la deuda queda libre de impuestos, si puedes entenderlo. Así de poderoso es el sistema bancario. No estoy en contra de los bancos. Me gusta el dinero libre de impuestos, que es deuda. Y todo el mundo está como Dave Ramsey. Vive libre de deudas, sal de las deudas, vive por debajo de tus posibilidades. ¿Por qué? No tienes que hacerlo si usas el lenguaje del dinero. No tener educación conlleva a ser pobre. ¿Estás diciendo que Estados Unidos también está llegando al final de su ciclo vital? Si el dólar está llegando al final de su ciclo vital, ¿significa eso que el país anfitrión también? Es una muerte lenta, pero ahora mismo está en declive. Por eso todo el mundo está pendiente de los BRICS. Por eso en el 74 también fue lo del petrodólar. Cierto, todo se trata de recursos. Estamos en el BRIC. La razón por la que estoy aquí son los recursos. Vancouver, British Columbia. Es Silicon Valley para los recursos. Y los recursos, como sabes porque has estado aquí la mayor parte de tu vida, los recursos siempre estarán aquí. Pero las acciones de tecnología no. Creo que el S&P 500 está colgado de los 7 magníficos. Google, Apple y demás. Si yo fuera un boomer, ahora mismo empezaría a liquidar. Me he estado preparando para este momento. Sí, como hemos comentado antes, estaba en 1970. Soy un aficionado de la historia. En 1974, el gobierno de Estados Unidos aprobó una ley llamada ERISA. Ese fue el cambio que causó el 401k, el IRA, el RRSP en el 74. Soy un boomer. Hoy en día hay 75 millones de boomers que esperan que el mercado de valores les mantenga vivos. Estaba hablando de ello y dije, cuando el S&P baje, y va a bajar porque el mercado de bonos va a colapsar también, vas a tener un montón de boomers sin hogar. Y los boomers fueron la generación más afortunada de la historia, excepto porque no tuvieron una educación financiera. Por eso pusieron sus años de jubilación en el mercado de valores, y creo que eso es muy arriesgado. Leí un tuit que hiciste, inflación o deflación. ¿Qué ocurre si los doctorados de la Casa Blanca, el Tesoro y la Fed posicionan la economía en la hiperinflación? Espero que no, pero ¿y si nuestros líderes meten la pata, el dólar colapsa y tenemos hiperinflación? Es por lo que he comprado 5 Bitcoin más hoy. Esto lo escribiste el 10 de enero, a principios de mes. ¿Qué vas a hacer? Confía en ti mismo, no en nuestros líderes. Cuéntanos por qué. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Vamos a tener hiperinflación? No es lo que estás diciendo, pero estás diciendo que nos preparamos para eso comprando Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin? Bueno, porque yo lo llamo el dinero de la gente. El oro y la plata son el dinero de Dios. Fueron hechos por Dios. Sí. Históricamente hay que mirar las cosas desde el punto de vista histórico. Cada moneda tiene un ciclo de vida. ¿Vale? Al igual que los seres humanos, tenemos ciclos de vida. Claro. Nuestra moneda también tiene un ciclo de vida. Cuando el dólar confederado terminó su ciclo de vida, desapareció. Cuando lo llamamos el Continental, que era el dinero para la revolución, murió. Desapareció. Cuando la República Weimar murió, desapareció. Y la hiperinflación le sigue. Predigo que el dólar de Estados Unidos como moneda está al final de su ciclo de vida. Es una moneda moribunda. Y por eso, por lo que los BRICS, el Bitcoin y demás están surgiendo actualmente, porque el dólar está muriendo. ¿Qué significa esto para la persona normal cuando el dólar de Estados Unidos está muriendo? Vamos a perder nuestro poder adquisitivo, nuestro nivel de vida va a disminuir. Supongamos que no tengo mucho dinero para comprar oro o Bitcoin como inversión. ¿Qué puede hacer Robert? Bueno, acabas de entrevistar a Rick Rule. Sí, él dice que duerme mejor porque tiene oro. ¿De acuerdo? Y hay tantos. Cuando escribí Padre Rico, Padre Pobre hace 20 años y pico, sí, dije que los ahorradores eran unos perdedores. ¿Por qué confiar en algo que nuestros gobiernos criminales imprimirán? Siempre hablo de eso.
Si pueden imprimirlo, no lo quiero. No tengo bonos, no tengo efectivo. Si pueden imprimirlo, no lo quiero. Por eso invierto en ganado Wagyu, porque no se puede imprimir un ternero Wagyu. Sí, y cuando hago dinero a través del flujo de caja, compro toros de cría. Es un mercado interesante, no todo el mundo puede comprar en ese mercado. ¿Hay algo más que podamos comprar y que genere flujo de caja? No lo sé, realmente no lo sé. ¿Qué hay de los bienes raíces? ¿Te gustan a día de hoy? Los bienes raíces se van a estrellar, porque los boomers van hacia abajo. Sí, claro. Si entiendes a los boomers, bueno, da lo mismo. Están a punto de irse. Sí, en el 74 con Eriza pusieron todos sus activos en papel. Correcto. Acciones, bonos, fondos mutuos, ETFs. Sí. Ni siquiera tocó un ETF de plata o oro. No compro un ETF de Bitcoin. Quiero la cosa real. Pero así soy yo porque soy lo suficientemente viejo para haber visto los auges y caídas. Sabes que nunca he vivido en un Zimbabue, pero estuve en Zimbabue durante unos 2 meses. Y es horrible cuando tu moneda no vale nada. Lo diré de nuevo. El dólar de Estados Unidos tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida de la moneda. Por lo que cuando estudies macroeconomía, estudia el ciclo de una moneda. ¿Estás diciendo que Estados Unidos también está llegando al final de su ciclo vital? Si el dólar está llegando al final de su ciclo vital, ¿significa eso que el país anfitrión también? Es una muerte lenta, pero ahora mismo está en declive. Por eso todo el mundo está pendiente de los BRICS. Por eso en el 74 también fue lo del petrodólar. Todo se trata de recursos. Estamos en el BRIC. La razón por la que estoy aquí son los recursos. Vancouver, British Columbia, es Silicon Valley para los recursos. Y los recursos, como sabes porque has estado aquí durante la mayor parte de tu vida, los recursos siempre estarán aquí. Pero las acciones de tecnología no. Creo que el S&P 500 está colgando de los 7 magníficos. Google, Apple y demás. Si yo fuera un boomer ahora mismo empezaría a liquidar. Si el S&P se derrumba, porque nuestros mercados de bonos se están derrumbando. Sí. Si yo tuviera tu edad y tuviera padres, ¿tus padres viven aquí? Si tienen un 401k, RRSP o IRA. Escribí otro libro, ¿Quién robó mi pensión?, con Ted Seidel. Nuestras pensiones están vacías. Wall Street y nuestros gobiernos nos han saqueado. América está en operación criminal dirigida por el jefe de la organización criminal llamado Biden. Lo que estos tipos están haciendo es criminal. ¡Es criminal! Lo primero que hizo Biden cuando llegó al cargo fue cortar el oleoducto Keystone XL. Yo vendo petróleo, tengo activos duros, soy un tipo del petróleo. Fui a la escuela por el petróleo. En el momento en que Biden llegó al cargo, su primer acto fue cortar el oleoducto. Yo estaba bajo Trump vendiendo el petróleo a $30 el barril. El día que Biden llegó a la oficina y cortó el oleoducto, el petróleo pasó de 30 a 130. La inflación se fue por las nubes. Lo que eso significa es que mamá y papá, la mamá del fútbol que está de pie allí, no puede permitirse el lujo de poner gasolina en su SUV. Tiene 3 hijos que alimentar. Y los precios del mercado están subiendo porque el petróleo afecta a todo. La civilización funciona con energía. Sí, por eso sube el uranio y todas estas cosas y el petróleo. Pero el público no educado y no cultivado está en serios problemas ahora mismo. Lo siento por la gente que puede perder sus casas. Los boomers sin hogar van a subir porque no tienen nada. Los boomers americanos son la generación más afortunada en la historia del mundo porque no tienen nada. Porque nuestras escuelas no nos enseñan nada sobre el dinero. ¿Crees que Estados Unidos está preparado para enfrentarse a su próximo adversario? Supongamos que estalle una guerra mundial. ¿Serviste a los Marines en los años 70? Evalúa el estado de nuestro ejército en la actualidad. No me hagas empezar. No sé qué les ha pasado a los hombres. Los hombres ahora son bailarines de TikTok. No hay hombres a día de hoy. Hablé con una joven y me dijo, ¿dónde están los hombres? Respondí, bueno, están bailando en Times Square. ¿Quién será el mayor adversario de Estados Unidos en los próximos 10 o 15 años? Creo que América, porque nos estamos desmoronando. ¿De acuerdo? Luchando entre nosotros, como universidades. El año pasado, por estas fechas, di una charla en la Universidad Estatal de Arizona, que es la universidad más grande de América. Sí, 39 profesores me cerraron el paso.
En 1965, David, fui a la escuela de Hawái. Fui a la escuela de Nueva York. Mi profesor de economía nos hizo leer el primer libro, que fue El Manifiesto Comunista, de Karl Marx. Leí el Manifiesto Comunista diciendo, Dios mío, mi familia, todos educadores son marxistas. Y no lo saben, David, porque no han leído el Manifiesto Comunista. La cosa número 1 para el marxismo son los impuestos. Hay que asegurarse de que todo el mundo pague impuestos. Sí, el impuesto progresivo sobre la renta es esencial para la difusión del comunismo. Sí. Los sindicatos. Mi padre pobre era el jefe de los sindicatos. Lo que digo es que Estados Unidos es bastante marxista. Se puede ver en nuestra educación. ¿Qué va a pasar? Supongamos que esta transición de la que estamos hablando tiene lugar, la transición al socialismo. ¿Qué va a pasar con la sociedad americana? Nuestras familias y nuestros valores, una vez que esta transición evolucione. Bueno, por desgracia, la guerra. Odio decir esto. Estamos al borde en este momento. ¿De una guerra civil? Luché en Vietnam 2 veces. Y recuerdo que en el 66 fui a Vietnam por primera vez. Sí, era un estudiante y en Estados Unidos no sabía lo que estaba pasando en Vietnam en el 66. Fui a un restaurante y dije, hey, ¿qué aspecto tiene un Vietcong? Dijeron, bueno, esos tipos de allí son Vietcong. Sí, claro. Oh, nunca lo hubiera dicho. Tomé una cerveza, me senté y hablé con ellos. Les dije, aquí sois Vietcong. Bien. Les molestaba que hubiese ricos y pobres. Y no sabían cómo hacerse ricos, porque no tener educación conlleva a ser pobre. ¿Cuáles son los mayores errores respecto al dinero que los jóvenes están cometiendo a día de hoy? Piensan que un título universitario es todo lo que necesitan. Toda mi familia. Tengo un bachillerato en ciencias. Sí, soy de renta baja en mi familia. Oh, vale. Ya sabes lo que quiero decir. ¿No tienes un máster? ¿No tienes un doctorado? Dije, no, pero tengo una declaración financiera. ¿Qué tenéis vosotros? Ya tengo entendido que la familia asiática valora mucho la educación. Sí. Para mi madre el hecho de que no sea médico es decepcionante. Es fantástico. Pero bueno, me respalda porque entrevisto a grandes personas de todos modos. Continuamos con tu historia. Tu familia está educada, ¿bien? Entonces la educación no es la respuesta para construir riqueza. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad te enseñan las cosas equivocadas. La primera cosa que no me gusta de la escuela es que te dicen que no cometas errores. Los humanos fueron diseñados para cometer errores. Un bebé no hace bailes de TikTok. Un bebé se pone de pie y se cae. Se pone de pie y se cae. Lo siguiente es la bicicleta. Caída y caída. Los humanos están diseñados para aprender cometiendo errores. Pero después de superar la bicicleta, van al aula y les dicen que no cometan errores. Lo segundo es cooperar. Cooperar se llama hacer trampa. Yo cooperaba mucho en la escuela. Siempre me sentaba al lado de la chica más inteligente. Pero así es como me hago rico. Hice mi charla ayer en el BRC y dije, ¿qué estás buscando? La compañía correcta y los socios correctos. ¿Buscas a la gente o los equipos adecuados? Los capitalistas son equipo. Son solo los pequeños empresarios los que eligen las acciones y demás. Siempre nos han enseñado que al ganar dinero tienes que reservarle el 20% y ponerlo en una cuenta de ahorros. El resto puedes gastarlo como quieras. ¿Qué te parece esa estrategia? No ahorro dólares. Como he dicho, nada que puedan imprimir. No tengo acciones, bonos, fondos de inversión o ETFs. Los vendo y saco empresas a bolsa. En la primera compañía era uno de esos jóvenes que se quedan de pie con estas botas. Sí. Hice pública mi primera empresa y recaudé 27 millones en la bolsa de Toronto. Era una mina de oro en China. Encontramos la mayor mina de China. Y los chinos se la quedaron. Nacionalismo. Me enteré de la manera más difícil sobre el significado del riesgo país. Sí. La siguiente mina de oro la hice pública el verano pasado en la bolsa de Nueva York. Está en Utah. Es ODB, una de las mayores minas de oro en Estados Unidos. Lo interesante es que siempre estuvo allí. Es una mina de 150 años. Y este tipo, Marika Tusa, que es un dios aquí en Vancouver,
Marica se hizo con todos los libros de registro de estos viejos mineros de hace 150 años y le aplicó la IA. Y descubrió que los viejos mineros de hace 150 años no vieron la beta. Y entramos, la hicimos pública. Como lo dije ayer a toda la multitud que estaba aquí, hay miles de millones de dólares sentados en estas pequeñas startups. Tienes que encontrarlos. Están aquí. Dinos una o dos cosas en las que te fijas a la hora de elegir, digamos, una oportunidad en la que invertir. Lo que siempre miro es el equipo. ¿Quién está en el equipo? Mucha gente no sabe de ti, pero tú en su día estuviste en uno de estos puestos presentando tu empresa, ¿verdad? ¿Cuál era tu discurso? ¿Qué le decías a alguien que iba a ti y te decía, oye Robert, ¿deberíamos comprar tus acciones? ¿Deberíamos comprar tu compañía? Les hablé de una mina de oro en China. Sí. Todos pensaron que me faltaba un hervor. Pero hablemos más en detalle de cuando estuve aquí. Estuve en Vancouver cuando Hong Kong estaba temblando. Debido a eso, todo el dinero chino de Hong Kong corrió hasta aquí. Ahora es el dinero chino el que está llegando, de China continental. Vancouver es una ciudad muy rica, pero tienes que prestar atención a lo macro, a la subida y a los flujos. Cuando estuve aquí por primera vez tratando de alcanzar un acuerdo chino... ¿Estás loco? Tenían razón, lo hice público, y los chinos lo nacionalizaron, sí. Así que aprendí, por eso mi siguiente mina está en Utah. No cometo el mismo error 2 veces. Sí, ¿crees que tendremos una recesión pronto? Sí. Ya la tenemos, ya estamos en ella. Por eso te decía que hay que mirar a la historia. En 1974, ERISA, 401k, RRSP, IRA. Los boomers van a quebrar. Van a perder sus casas y demás y el S&P se desploma. La clave ahora mismo es el desempleo, y el desempleo está empezando a subir. Por eso soy bastante pesimista ahora mismo sobre lo que está pasando. Lo que digo es que hay que prepararse. Esto es peor que en 2008. Entonces Bitcoin y oro para prepararse, y plata. ¿Y plata? ¿Por qué la plata? ¿No es la plata un metal industrial? ¿No va a bajar con la recesión? La plata es una de las mejores inversiones hoy en día porque está un 60% por debajo de su máximo histórico. La plata solía estar a $50, hoy está a $25. Sí, pero la plata se usa en cada misil Tomahawk que ha sido disparado. Hay una libra de plata en él. Tienes 70 años ahora. Si volvieras a tener 20 años, ¿qué consejo profesional le darías a tu yo más joven? Digamos que quieres ser rico y eres un chaval de 20 años que acaba de graduarse en la universidad, en el instituto o lo que sea. ¿Qué deberías aprender hoy? Esa es una muy buena pregunta porque puedo poner el ejemplo de padre rico, padre pobre. Sí, volé por el cuerpo de marines, ¿ves mis alas? Por supuesto, sí. Me encanta volar, pero no quiero volar como piloto, lo odié después de un tiempo. Fui a ver a mi padre pobre y me dijo, consigue un trabajo con United Airlines, American o Pan Am. Y le dije, papá, no quiero volar más. Me dijo, bueno, vuelve a la escuela y obtén tu doctorado. Le dije, para ser como tú. Doctorado significa pobre, indefenso y desesperado por el dinero. Fui a ver a mi padre rico y le dije, ¿qué le aconsejarías a un chico de 25 años? Respondió, número 1, tienes que ser capaz de vender. Si no puedes vender, no puedes ser empresario. Y lo segundo es que debes aprender a usar la deuda. Conseguí trabajo en la corporación Xerox para aprender a vender. Fue un entrenamiento de ventas realmente profesional. Te llevan en avión a Virginia para aprender a vender y demás. Lo último fue aprender sobre bienes raíces para aprender a usar la deuda. Tengo millones. Cuando alguien dice, no me lo puedo permitir, bueno, con los bienes raíces, todo lo que tienes que hacer es poner la deuda en el proyecto subyacente. Tengo un billón y medio de deuda. Eso vuelve loca a la gente. Digo, pero el dólar se convirtió en deuda en 1971. ¿Conoces la historia de cuando Nixon sacó al dólar del patrón oro? Uso la deuda como dinero. La mayoría de estos tipos no. Los pobres son los que ahorran el dólar canadiense o
Leí uno de los libros de Donald Trump y tú y el señor Trump sois amigos. No sé si compartió esa anécdota contigo, pero él escribió en su libro que en un momento dado, en los años 80, tenía algo así como 1.000 millones o 2.000 millones de dólares en deuda. Pasó por la calle cerca de una persona sin hogar y se dio cuenta de que la persona sin hogar era 2.000 millones más rica que él, ¿verdad? Pensamos en la deuda como algo malo, es decir, pasamos al lado de una persona sin hogar y piensas que esa persona es 1.000.000.000 más rica que tú. ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, si una persona sin hogar en Vancouver está empapado, en Hawái es feliz. Pero cuando le dices a alguien que tiene una deuda de 1.000 millones de dólares, su primera pregunta es ¿por qué? Porque no entienden de dinero. En el 71 el dólar se convirtió en deuda. El dólar canadiense es deuda también. Si vas a ser una persona rica, hombre o mujer, debes entender la deuda y cómo usarla. La mayoría de la gente utiliza las tarjetas de crédito y se endeuda. Incluso van a comprar todas las tiendas posibles, ¿verdad? Bueno, pues hay deuda buena y deuda mala. ¿Puedes explicar la diferencia entre la buena y mala deuda? Bueno, la deuda buena es aquella en la que el banco te presta dinero. Así que voy a ver a mi banquero e intento cerrar un acuerdo ahora mismo porque necesito 2 millones de dólares. Tengo que moverme para conseguir el dinero e invertirlo en el negocio. Los bancos no hacen dinero con tus ahorros. Los bancos ganan dinero con la deuda. Creo que es mucho más constructivo pensar en ello como propiedad que como moneda. Si nos fijamos en Bitcoin, todas estas cosas en la capa base de Bitcoin, ya sea arte, propiedad, aplicaciones o canales rápidos en la segunda capa, todas estas cosas van a cambiar con lo que va a aparecer una frecuencia muy alta. Si fueras una criatura y tu vida durara 10.000 años, piensa en cómo percibirías Bitcoin y todas estas cosas que la gente está haciendo en Twitter mientras hablan y las desarrollan. Parpadearías cada 10 años y luego pasarían otros 10 años y tu visión sería muy diferente. En ese caso en particular, tendrías una buena sensación de granito debajo de Manhattan. Todo lo demás cambiaría. Entonces pensarías que los simples mortales están debatiendo sobre esto o aquello como Gramercy Park y el uso del mismo. Eso ha sido significativo durante 100 años, pero en 1000 años será insignificante. Entonces creo que el modelo de Nueva York es bastante útil. Creo que si tomas otro punto de vista de un protocolo, es útil. Bitcoin es nuestro protocolo económico racional universal. Bueno, el inglés, las matemáticas, el fuego, la electricidad y el oro son otros 5 protocolos. El inglés es un protocolo que ha estado alrededor de unos 1000 años. Ha cambiado un poco. Conlleva muchos debates, pero, por ejemplo, hay ciertas cosas que no se pueden decir con el idioma inglés en ciertos países y sin embargo, hablamos inglés. Tu hijo de 3 años probablemente no pueda usar la lengua inglesa como tú la usas. Si estuvieras en un tribunal, no usarías el idioma inglés de la misma manera. Si estuvieras en un país extranjero, es posible que no utilizaras el idioma de la misma manera. En definitiva, el protocolo se utilizará de muchas maneras diferentes. Pero al final del día, la amenaza para el protocolo es redefinir la palabra bueno para que sea malo y redefinir la palabra malo para que sea bueno. Y ahí se empieza a crear el caos, ¿verdad? Creo que si nos fijamos en las matemáticas, es una cosa similar. El sistema de numeración decimal es un protocolo muy específico. No siempre fue así la forma en la que utilizamos las matemáticas. Ciertamente, el sistema de numeración decimal no es tan antiguo, pero se utiliza en todas las nacionalidades. La gente buena lo usa, la gente mala lo usa, la gente debate sobre cómo usarlo. Algunas personas son realmente buenas en su uso, a otros se les da fatal, y sin embargo el protocolo aporta algo de valor a la raza humana y la civilización se beneficia de tener ese protocolo. Creo que con el fuego ocurre lo mismo, es decir, no vas a dejar que niños de 8 años usen el fuego de la misma manera que dejarías que un ingeniero aeronáutico lo usara, o de la misma manera que dejarías que tu instructor de fogatas o tu instructor de entrenamiento de supervivencia usara el fuego. Todos son diferentes. Y el oro. El oro es un protocolo monetario conformado a lo largo de miles de años y fue utilizado a través de un montón de naciones diferentes y un montón de culturas diferentes.
Algunas naciones lo han usado mejor que otras, ¿verdad? Las aztecas o los incas no utilizaron el oro como un protocolo monetario demasiado. Los españoles sí, pensaban que estaban ganando cuando lo utilizaban, tenían un montón de caos en la forma en la que lo utilizaron. Hay personas que han utilizado el protocolo de manera efectiva, pero ha habido maneras en las que el protocolo ha sido retorcido. Creo que la única salida de todo esto, sin embargo, es... estos protocolos son mucho más poderosos en la medida en que crees que van a mantener su integridad durante largos periodos de tiempo. Y en el punto en la que la gente empieza a perder la fe en el protocolo, si el número 2 significa 4 y el número 4 significa 8, piensa en el caos. Piensa en cuántas máquinas y cuántos programas informáticos se romperían si alguien redefiniera el 4 como 2, el más como menos o algunas otras reglas. Creo que cuando Bitcoin es visto como ese protocolo a largo plazo, podemos crear máquinas económicas. Existe este debate en la comunidad, pero la mayor parte del debate en la comunidad lo impulsan los desarrolladores de Bitcoin que realmente quieren cambiar los protocolos básicos. Tienen ideas de cómo hacerlo más funcional y más operante. En realidad, creo que Bitcoin ya nos ofrece la posibilidad de crear una economía de 100 billones de dólares sin cambiar nada del protocolo. Pero también tenemos esta interesante contrapartida. Cuanto más se interfiere con el protocolo subyacente, más se interfiere con el resto de la economía. Y todo es en capas. Capa 2, capa 3, capa 4, capa 5. Entonces, permíteme cambiar de tema a otro punto, ya que creo que hay mucho debate debido a la visión de la gente de lo que Bitcoin debe ser. Por ejemplo, la criptomoneda ha cargado a toda la industria con mucho equipaje porque si crees que Bitcoin es una moneda digital, inmediatamente te pones en oposición a los estados-nación, los bancos, las monedas fiduciarias, los gobiernos, las leyes, etc. Y eres, por necesidad, un rebelde. Porque para ser capaz de utilizar Bitcoin como moneda, tienes que romper activamente las leyes o derrocar regímenes. Esta es una visión muy combativa del mundo. Si realmente conceptualizas Bitcoin como propiedad o como dinero, si el dinero es la garantía que respalda la moneda, entonces realmente tienes una resolución muy pacífica a este problema. Voy a mantener mi dinero como una reserva de riqueza y Bitcoin compite con la propiedad o el oro como una reserva de riqueza. O compite con una cartera de acciones como una reserva de riqueza. Y voy a hacer que mi cuenta de ahorros o mi cartera de ahorros y luego mi cuenta corriente, mi medio de intercambio, sea la moneda dictada por el régimen donde vivo. Ya sea Venezuela, Argentina, los Estados Unidos, China o lo que sea. Cuando divides estos dos y dices que Bitcoin es dinero, pero no es moneda, entonces, de repente, te das cuenta de que estás compitiendo contra otros almacenes de valor y que realmente tu cruzada cada día es convencer a la gente para que almacene su riqueza en Bitcoin en lugar de en arte, bienes raíces, oro, SIP, índices, fondos, bonos, etc. Puedes tener una visión completamente neutral hacia la ley de impuestos, la moneda de curso legal, las políticas, los aranceles aduaneros, los controles de capital, los controles de precios, los controles comerciales, las guerras, las ideologías, las religiones, los políticos, toda la obra. Definitivamente, creo que es mucho más constructivo pensar en ello como propiedad que como moneda. Creo que la diferencia es que si adquiero una propiedad y la hago fungible y líquida, entonces realmente es dinero y capital, ¿cierto? Así que si piensas en Bitcoin como capital digital, dinero digital o propiedad digital a largo plazo como garantía contra una moneda local y entonces dices como ciudadano del mundo, voy a cambiar a cualquier moneda que necesite para gastar donde quiera que vaya. Entonces se encuentra una solución pacífica a la cuestión de ¿tenemos que ser mártires
o podemos ser ganadores. Y lo he dicho muchas veces, prefiero ser un ganador que un mártir. En lugar de decir que tenemos que utilizar Bitcoin como moneda y por lo tanto tenemos que derogar todas las leyes fiscales y cambiar las leyes de curso legal, es mucho más fácil decir que vamos a utilizarlo como dinero o como una propiedad. Y luego nos moveremos pacíficamente y de una manera obediente a través de cada uno de los regímenes. Así convertiremos a cada empresa, a cada gobierno, a cada político, a cada institución en partidarios de Bitcoin. Porque tampoco es inconsistente con su visión del mundo. A todo el mundo le gustaría almacenar su valor para siempre. Y respecto al futuro, si nos fijamos en el futuro, este contiene propiedad, contiene arte, dinero, moneda, equidad y crédito. Todas estas cosas van a existir. Actualmente hay 100 millones de empresas. Mientras haya 100 millones de empresas, va a haber equidad en las empresas, ya sean acciones de Apple o acciones de Amazon. Siempre van a ser empresas, porque si nos fijamos en la economía, siempre va a ser más eficiente que un determinado grupo de personas haga algo por ti que lo hagas tú mismo. Si retrocedemos en el tiempo hasta la Florencia del siglo XIV y a su industria textil, se necesitaban 36 especialistas diferentes, con 36 máquinas diferentes, solo para tejer una pieza de tela. Los buenos viejos tiempos, aquellos de vamos a hacer todo nosotros mismos, en una unidad familiar, nunca existieron. Creo que el otro día leí sobre el hallazgo de una fábrica de hachas de piedra de más de 1 millón de años de antigüedad. Y encontraron esto como del Neolítico, el Paleolítico, o lo que sea. Una fábrica de hachas. Hay cientos de hachas en la fábrica de hachas. Lo que esto te está diciendo es que hace 1 millón de años, un grupo de seres humanos organizó una sociedad que era lo suficientemente sofisticada como para dedicar un grupo de la sociedad a no hacer otra cosa más que crear hachas de piedra e intercambiar esas hachas de piedra por comida, ropa, refugios, servicios, etc. Nunca ha habido una época en la historia de la humanidad en que la gente no estuviera especializada. Vamos a tener empresas, y si vas a tener empresas, vas a tener capital. La cuestión es, ¿monetizamos el capital o lo negociamos a su valor justo basado en los flujos de caja que la empresa pueda generar? El crédito no va a desaparecer. Puede que no te gusten los bonos, pero al final del día, siempre vas a querer ser capaz de pedir prestado algo de dinero a alguien. Una empresa querrá poder pedir prestado dinero, los gobiernos pedirán prestado dinero y habrá acreedores que querrán prestar el dinero. La verdadera cuestión es si será un coste justo para el capital. ¿Obtendré un tipo de interés justo por el dinero o no? Entonces, las monedas existirán mientras haya gobierno, ¿cierto? Cuando los Estados-nación se desmoronen y haya anarquía, entonces recurrirás al trueque de la edad de piedra y tal vez trueques oro, tal vez trueques comida, tal vez trueques balas o tal vez trueques Bitcoin como el dinero más comerciable en el futuro. Al final del día, en realidad, no quieres vivir en una zona de guerra, porque si estudias la historia de las zonas de guerra, como la guerra de los 30 años en Alemania, lo que hizo fue que murieran 1/3 de las personas en el campo de batalla. Además, todo el mundo lo perdió todo y el civismo se redujo a 0. No es una situación deseable. Los seres humanos generalmente huirán de las zonas de guerra. No vas a hacer que las divisas desaparezcan mientras haya gobiernos. No vas a hacer que las acciones desaparezcan mientras haya empresas. No harás desaparecer el crédito y no harás desaparecer el arte. El debate en este momento es sobre si las inscripciones son buenas o malas o si el NFT es bueno o malo. Les voy a contar una historia. Velázquez, el artista más grande de la corte española que pintó a los reyes españoles, después de una vida de servicio, fue enviado en una misión a Italia para adquirir arte para el rey de España, con la chequera del rey de España. Fue una recompensa para él. Esto sucedió en alrededor de 1650. Fue a Italia y buscó arte por todos lados, pero no podía encontrarlo porque nadie quería vendérselo. Todo lo bueno no siempre está a la venta. La nota al pie del libro de la historia es:
Los millonarios, después del Renacimiento en Italia, estaban utilizando el arte como una cobertura contra la inflación y un depósito de valor. Esto fue hace 300 o 400 años. La gente ha estado haciendo esto y al mismo tiempo ha habido subastas de arte amañadas. Ha habido, ya sabes, todo el negocio del arte tiene su propio juego de información privilegiada. La gente establecerá a un artista como especial y serán sus coleccionistas. Existe un debate masivo sobre si el arte vale o no lo que vale. Este debate lleva dándose cientos de años. Hoy en día ese debate no solo se basa en el arte, sino en los coches de lujo. Continúa con los relojes Rolex y los relojes de lujo, con los NFT, las inscripciones y los ordinales. Sencillamente seguirá existiendo. Y cuando oigo que alguien es un coleccionista de lo que sea, rellena el espacio en blanco, siempre estoy como, yo nunca compraría eso, no quiero guardar mi dinero en el coche deportivo de $500,000 de alguien. Pero alguien lo hace, ¿de acuerdo? Y continuará así. Entonces, si piensas en esto otra vez, Nueva York, justo en la ciudad de Nueva York, tendrás arte y tendrás los negocios, tendrás el crédito y a los banqueros, tendrás los políticos, siempre seguirá. Y lo que vas a querer es que el granito no se mueva. Si tú fueras el granito y miraras hacia arriba, dirías, todos los seres humanos son tontos porque están haciendo cosas estúpidas. Nunca pondría una panadería allí, nunca compraría esa obra de arte. ¿En qué estás pensando? Y tal vez tengas razón, tal vez estés equivocado, pero es la condición humana. Y así es la economía de mercado. Y si nos sometemos humildemente a la economía de mercado y decimos que solo queremos un protocolo que permita a la humanidad perseguir sus millones de objetivos diferentes con alta frecuencia, cada minuto, hora, día, semana, año, década, entonces nos da un marco muy agradable para pensar en Bitcoin. Creo que cuando lo observo simplemente digo que Bitcoin es una economía cibernética dinámica global y que queremos que sea abierta, transparente, sin permisos, atemporal, inmutable y justa. Satoshi se acercó bastante con la primera interacción. Se puede decir que se han hecho algunos ajustes de segundo orden en los últimos 15 años a través de Segwit y Taproot, pero en este momento me parece que lo hemos logrado. Por otro lado, ha habido cientos de intentos que fracasaron. Casi se podría argumentar que tenemos, no cientos, pero sí miles, decenas de miles o cientos de miles de intentos que han fracasado. Tenemos uno que está teniendo éxito y eso me lleva a la siguiente parte de nuestra discusión, que es ¿bajo qué circunstancias deberíamos considerar propuestas para cambiar el protocolo? Creo que tienes que empezar diciendo que el papel principal de Bitcoin es servir como una base económicamente sólida, técnicamente sólida, éticamente sólida para la futura economía digital. Es, en esencia, una propiedad digital sólida o dinero digital sólido. Lo he descrito como energía digital, pero puedes pensar en ello como material digital. ¿Cómo manifestamos $100 billones de valor real en el ciberespacio? ¿Cómo lo hacemos y conseguimos que sea estable? Antes de Bitcoin, todo el dinero, todas las transacciones financieras en el ciberespacio se habían basado en el crédito, ¿verdad? No había dinero digital, solo crédito digital en el mundo antes de que existiera Bitcoin. Si te envío 1.000 millones o $1 millón, es un crédito en la red Visa o en una red bancaria. Si la institución analógica del mundo real elige honrar el crédito, entonces el dinero cambia de manos. Pero hemos hablado sobre este problema con anterioridad. Por ejemplo, quiero enviar $1 millón 40 veces y cada vez pierdo un 2.5% y tarda mes. Se necesitan 4 años para mover el dinero, 40 veces, y encima pierdo todo el dinero, ¿verdad? En esencia, después de 40 vibraciones del dinero, ha desaparecido. Por lo tanto, el mundo del dinero a crédito no es una base para construir algo duradero o funcional en el ciberespacio.
El papel principal de Bitcoin es servir como una base monetaria digital para el futuro de la humanidad. Si ahora mismo hay 900 billones de dólares circulando, de los cuales el 0,1% es dinero digital, y como lo entendemos con Bitcoin, si realmente queremos entrar en el siglo XXI, en la cibereconomía, podríamos imaginar que deberíamos llegar a 100, 200, 300 o 500 billones de dólares de valor monetario circulando digitalmente. Esa es la base. Al igual que el granito es la base de Manhattan. Pero no son las aplicaciones, no son los edificios, no son las empresas, no son los sistemas políticos. Por tanto, pensar que la moneda es un error. No está destinada a sustituir a la equidad, no pretende sustituir a la moneda, no está destinada para ser un medio de intercambio. Se supone que es la base conservadora de toda la economía. Ahora bien, siendo este el caso, creo que la gente que vive por y para la moneda digital pierden todo su tiempo persiguiendo la cosa equivocada y debatiendo la cosa equivocada. La moneda ni siquiera es tan valiosa. Es decir, si nos fijamos en toda la economía mundial y nos preguntamos qué parte de la economía utiliza la moneda como medio de intercambio, estaríamos hablando del 1, 2 o 3%. ¿Qué porcentaje de la riqueza de cualquier persona pudiente es utilizada con la moneda como medio de intercambio? Tendrías suerte si fuera el 1%. Solo el 1% de la economía es cualquier cosa relacionada con la moneda. Si nos centramos en Bitcoin y en la necesidad de ser una moneda para crear valor, se estará perdiendo el 99% de la oportunidad. El valor real de Bitcoin es que si pongo los otros 900 billones de dólares en el ecosistema digital, puedo derrotar a la inflación, que está diezmando el 10% de toda la riqueza en el mundo cada año. Esa es una gran idea. O puedo mover el dinero 1.000.000 de veces por segundo en lugar de una vez al mes. Entonces, de lo que estamos hablando es de un método de alta fidelidad y frecuencia. La capacidad de mover dinero basado en un programa de computadora 1.000.000 de veces más rápido, 1.000.000 de veces más barato, y la capacidad de manifestar el capital en forma digital de tal manera que dure 1.000.000 de veces más. Ese es el gran avance, ¿verdad? 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces más es mucho mejor, ¿verdad? Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.